Ok, aquí pueden ver mi pantalla. Sí. Excelente. De acuerdo, pues bueno, hemos estado hablando de Freud y de cómo es que se dan todas estas etapas del desarrollo psicosexual, pero en términos de lo placentero, cómo es que el cuerpo se va, eh, cómo el cuerpo se va tomando una unificación y es a partir de eso que a partir de las experiencias placenteras uno va desarrollando su mente, ¿no? Y a la par se va desarrollando el cuerpo, todo esto que veíamos sobre la pulsión, ¿no? Después con Melanie Klein estábamos viendo cómo ella da un giro de tuercas, ¿no? Ella lo que dice es que en los primeros momentos de vida del bebé va a haber mucho más desarrollo del que creíamos, ¿no? Y de hecho ella lo que propone, pregunta de su examen, es que estas etapas que propone Freud, ¿no? Que se van viviendo que al año de nacido, que a los 3 años, que a los 5 o 6 años, realmente se conjuntan y se viven por primera vez en los primeros meses de vida, ¿no? O sea, en el primer año de vida, el bebé ya pasó por fases de la analidad, de la oralidad y de lo fálico. De ahí que es esta idea que ella tiene del complejo de Edipo temprano. Les sugiero que vean ese video en donde explico las diferencias entre Edipo de Freud y Edipo de Klein, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, el desarrollo de los bebés se da mucho antes de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, ¿no? Ella abrió la puerta a que se diera una observación mucho más especializada, ¿no? Sobre los procesos mentales y emocionales que se van a dar en los bebés, ¿no? Desde, incluso hay autores que lo piensan, desde que se está dando la gestación, no tanto como que en el bebé se den, pero sí que empiezan a ocurrir en la mente de la madre. Uno de estos autores, ¿no? que digamos, va de la mano con estas posturas que da Klein respecto a que la vida emocional de los bebés es importante y tiene un peso en el desarrollo posterior del ser humano, es John Bowlby, ¿vale? John Bowlby junto con este, les pasaré el tip y se los voy a subir a Classroom, también por eso es importante que estén en Classroom, un video que se hace sobre un experimento que se da con unos changuitos, ¿no? En donde gracias a esta teoría de John Bowlby y de este otro autor que fue el que se le ocurrió hacer el experimento, es un experimento muy lindo, en donde se tiene un changuito bebé y se tiene dos tipos de changuito mamá, ¿no? Los dos son robots, las mamás son robots, y una es de peluchito y está calientita y le da la sensación como de calorcito al bebé, y otro robot mamá que le da la comida, ¿no? O sea, el robot mamá que da comida y el robot mamá que tiene peluchito, que tiene textura. Y entonces al changuito se le daba la opción, ¿no? De con cuál de las dos mamás se quería ir. Y la mayoría de los changuitos buscaban el refugio en la mamá, no que daba la comida, sino en la mamá peluchona, ¿no? Peludita, que le daba la sensación de contacto, de piel. ¿No? Entonces eso está muy interesante. Les mandaré este video de este experimento porque va muy de la mano con esta teoría que va a proponernos John Bowlby, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Notas iniciales. Apego en este tipo de contexto lo vamos a referir como esta conexión psicológica duradera, o sea que, digamos, no es nada más como el bebé que se alegra unos segundos y ya, sino que realmente tiene un impacto en la mente y que va a estar ahí marcado, ¿no? Entonces, es por esta razón, ¿no? Que como es duradera y tiene un impacto importante en la mente, pues va a tener un importante papel también en el comportamiento que tiene el humano y cómo se va a desarrollar posteriormente. O sea, sé que lo que aquí nos está diciendo es que nosotros, dependiendo cómo fue que hicimos este apego, es cómo nos vamos a relacionar incluso en nuestra vida adulta. Entonces, por eso es tan interesante, ¿no? Conocer los postulados de esta teoría. Y bueno, aquí nos va a decir, el apego se va a dividir en estilos acorde a la forma en la que el niño se relacionó con su cuidador. Entonces, digamos, Bowlby va a proponer, los vamos a ver más adelante, 4 tipos de apego, que son los que se instauraron en la infancia temprana y son a partir, ¿no? Digamos, son esos esquemas a partir de los cuales nos vamos a estar relacionando a lo largo de nuestra vida, ¿no?
con tratamiento, con experiencias nuevas y a partir de cómo se va desarrollando la vida, el tipo de apego puede cambiar, puede, digamos, terapéuticamente, puede mejorarse, ¿de acuerdo? Eso es lo alentador de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos postulados claves, ¿no? Dice, cuando un niño posee plena confianza en su criador, o sea, su cuidador, será menos probable que experimente miedo. Entonces, esto se relaciona, por ejemplo, con las personas que sufren de angustia, de miedo, de todo esto que se le conoce como ansiedad, lo podríamos rastrear desde estos momentos, desde estos inicios, ¿no? No siempre es la razón, ¿no? Porque puede ser una crisis de angustia que se desata por una experiencia traumática más adelante, pero digamos, si es una situación angustiante persistente, podríamos pensar que tiene que ver con estas situaciones de un apego que no se dio de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues de aquí viene esta experiencia de miedo, ¿no? Estos miedos irracionales o estos miedos que no se pueden explicar y simplemente es este temor, como lo veíamos con Freud, el temor de aniquilación, puede venir desde esta situación en donde el apego no se dio de la mejor manera. Entonces, apego, ¿no? Esta es una característica, por eso es postulado clave, implica confianza, que se puede confiar en el cuidador, o sea, en los padres o esa figura que los representa, ¿no? Y bueno, entonces los niños que sufren de miedo, un miedo ya, digamos, no considerable, porque todos los niños van a pasar por esto, pero ya es un miedo más allá de lo que normalmente veríamos, podríamos pensar que es un niño que no confía plenamente en su cuidador, digamos, hay desconfianza, ¿no? Entonces, la confianza es un aspecto que se va a constituir durante la infancia y durante la adolescencia. Recuerdan que decíamos lo llegamos a comentar, ¿no? Como todas las fases de desarrollo psicosexual se van a, digamos, a solidificar y se van a reeditar en la adolescencia, pues pasa lo mismo con el apego, ¿no? En la adolescencia es como ese intento antes de pasar a la adultez, en donde ya los temas infantiles se han actualizado con conceptos un poco más adultos, y entonces que el adolescente pueda recurrir a sus padres en momentos de angustia o en momentos en donde lo rebasan las situaciones, nos está hablando de que hay una confianza que se está revitalizando, se está reactualizando y se está recomprobando, por así decirlo, desde la infancia, ahora en la adolescencia, y que eso va a ser lo que lo va a caracterizar para las siguientes fases de su desarrollo, ¿no? Entonces, Yare, dime. en el primer postulado, cuando dice, cuando un niño posee plena confianza en que su criador será menos probable que experimente miedo. Ah, por ejemplo, desde el nacimiento del bebé, si por alguna circunstancia hay una separación temporal entre la madre y el bebé y se queda a cargo, no sé, de la abuela, desde ahí se puede ir generando ese miedo, aunque sea inconsciente. Eso está muy interesante, Lili. Sí, hay autores que dicen, mira, si el vínculo se pudo empezar con la abuela, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que dice etapas del apego, ¿no? Cómo se va dando por etapas. En un inicio el bebé no distingue, ¿no? Entre mamá y abuela, sino que simplemente va a sentir los efectos del cuidado. Entonces, esto se puede empezar a desarrollar con la abuela, ¿no? Bueno, en el ejemplo que nos estás dando. Se puede empezar a desarrollar con la abuela y tiene que ser una mamá lo suficientemente sensible como para ver en qué momento el bebé está de ese desarrollo del apego, para que cuando se dé ese cambio, el bebé, ¿no? Se dice, no sienta que en el cambio de brazos, simbólicamente hablando, se cae, ¿no? O sea, como que, digamos, no fue un cambio tan abrupto. Es como cuando te pasan de una alberca a otra y no sientes el cambio de temperatura. Digamos, es una cosa similar, ¿no? Muy diferente, estás en una alberca calientita y ¡chum! Te meten a una alberca fría y uno dice, "Ay, ¿qué onda, no?". Hay una desorganización, hay un extrañamiento, uno dice, no, esto no es a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Y puede haber bebés que incluso digan, regrésame a la alberca calientita, ¿no? O sea, regrésame al otro vínculo que tenía con la abuela. Y es una cosa que se va dando muy compleja, pero sí es posible. Si la mamá es capaz de reintroducirse al momento de vida del bebé, es posible retomar el momento de apego en el que les está dando. Pero pues como pensamos, ¿no? Eso es muy difícil que se dé porque se necesita de una mamá, sobre todo lo decimos, ¿no?
plenamente sana psíquicamente, como para entender que no tiene que ver con sus necesidades, porque también el apego es algo muy interesante, no se desarrolla solo en el bebé, sino que también en la mamá. La diferencia es que mamá tiene un psiquismo, una mente mucho más construida que la del bebé. Y la mamá es la que, pues ni modo, chava, ¿no? Tú te tienes que aguantar que tal vez ya te perdiste ese momento del apego y que, como dice, ¿no? No tomaste la clase, pues órale, ponte al corriente y es tu responsabilidad alcanzar al punto en donde está el bebé. Pero eso es muy difícil porque también son necesidades de la madre que se rompen, que se posponen, ¿no? Que digamos, ya no viviste ese momento especial inicial con el bebé, pero pues ahora sí que retómale. Eso es bien común, ¿no? Bien común que pase, ¿no? Que la mamá dice, es que ese momento con mi bebé me lo perdí. Puede ser porque hay mamás que no toleran, ¿no? Todavía hacerse a la idea de que son mamás, ¿no? ¿Y qué implica todo esto? Y le dejan al cuidado, ¿no? Al hijo, a sus papás. Y entonces el vínculo temprano se empieza a desarrollar con los abuelitos. Y ya que el niño está un poquito más grande, ya que va a la escuela, incluso hasta puede ser, ¿no? Que hasta que entra a la secundaria, esos padres, inclusive esa mamá, dice, bueno, ahora sí, ¿no? Quiero retomar ese vínculo con mi hijo. Y entonces es todo este cambio, ¿no? Que se da de ahora vive con tus papás, biológicos, ¿no? En lugar de tus papás psicológicos en ese sentido, de que son quienes te criaron en un primer momento. Y pues eso pasa muy seguido, ¿no? Aquí nos dice Jimena, ¿no? Muchas gracias, Tere. Sí, Pi. ¿Cómo aferrarse al sentimiento de que por lo económico, de lo que me perdí de mi hijo, y luego lo quiere retomar para cuando son adultos, o se sienten obligados en mantenerlos todavía cuando son adultos? Sí, ese hubiera, me dice Jimena. Exacto, esa idea de, bueno, lo perdido, ¿no? Lo voy a tratar de recompensar ya hasta su edad adulta. Y bueno, hay quienes se dicen, ¿no? Pues sí lo toman, pero se sabe que no es igual. Hay quienes de plano dicen, no, eso ya no es lo que yo necesitaba, ¿no? Yo te necesitaba cuando era niño. Y que digamos, son reclamos también justos, ¿no? O sea, uno dice, pues que ahorita ya no puedes llegar y ser mi mamá porque eso ya pasó, ¿no? Y habrá quienes, digamos, puede ser por el tipo de apego, pensándolo en esta teoría, digan, órale va, estoy dispuesto a aceptarte como una nueva representación de apego, ¿no? Pero ya no eres la original, ¿no? Ya mi idea, imagen de mamá y de con quién construyo apego y a quién recurro cuando tengo problemas muy graves, ¿no? Así como lo más arcaico, pues no va a ser a ti, ¿no? Sino va a ser con quien sí se dedicó en cuerpo, mente y emoción a mí, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de que la confianza se va a constituir durante la infancia, se va a consolidar en la adolescencia, ¿no? Y por eso es que se consideran tanto la infancia como la adolescencia etapas críticas, no solo por el apego, en general, ¿no? Dentro de esto que hemos estado viendo del desarrollo, se sabe que es donde ocurren y se consolidan los procesos mentales para el resto de la vida, ¿no? Entonces, asimismo, las expectativas que el niño desarrollará sobre las relaciones humanas en estas etapas son las que van a estar perdurando, en la mayoría de los casos, ¿no? Se ha comprobado que lo va a acompañar esta forma de relacionarse durante el resto de su vida, ¿no? Entonces, por eso que esto que plantea Bowlby sobre el apego es tan interesante, ¿no? Porque dice, es la forma en la que nos relacionamos, es otra forma de pensar al apego, nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida, ¿no? Y estas expectativas que se generan sobre qué me puedo esperar al contacto con el cuidador, ¿no? Y pueden ser expectativas buenas, expectativas malas, puede ser una expectativa, como dicen, como el Dewey, ¿no? Cuando dice, no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme, ¿no? Eso ya habla de expectativas. Esto lo va a acompañar durante el resto de su vida y estas expectativas están directamente relacionadas con la experiencia de la persona, es lo que les digo, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo lo va a vivir un niño a otro niño, incluso así tengan la misma mamá, la misma educación, la misma forma de relacionarse con la mamá,
uno puede sentirlo de una manera muy distinta al hermano, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que pues así podrá ser una madre muy buena, pero pues de todas maneras, si el bebé siente temor, siente que no es una conexión real, su experiencia le dicta otra cosa, pues esa expectativa es lo que se va a generar. Pregunta Jimena: ¿por qué algunos hijos que no tuvieron presente a sus padres quieren que aún los mantengan cuando son adultos y no se esfuerzan por tener trabajo, trabajar, sino como que hacen sentir obligados a sus padres que ellos tienen que apoyarlos en lo económico? Eso está muy interesante, lo podríamos también explicar desde la teoría winnicottiana, que vamos a ver más adelante, que es esto de la conducta del berrinche, ¿no? Esta conducta de restitúyeme lo que me debes, ¿no? Porque no se me dio y no estoy conforme. Y entonces, es lo que Winnicott diría, son conductas correctivas que los padres hacen dentro de la crianza. Si te interesa ese tema, lo vamos a ver más adelante, y no nada más pensándolo en el trabajo, sino ampliándolo como al niño que hace el berrinche, ¿no? Porque no le compran el juguete y la madre se siente culpable porque no le das lo suficiente, ¿no? Sí, ¿no? Y es el ejemplo que vemos, que dices, oye, pues es que eso le correspondería pedírselo un niño chiquito a los papás. Es una demanda razonable de un niño pequeño decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo los recursos para mantenerme, para darme lo que me gusta. Eso te toca a ti. Y es un reclamo justo en esas edades. ¿Qué pasa cuando el reclamo se da ya en edades en donde uno diría, es que ya tendrías que tener las herramientas necesarias para hacerlo por ti mismo, ¿no? Y peor aún, ¿no? Déjate tú el que lo reclama, sino el que lo da, ¿no? ¿Qué pasa con estos padres que deciden seguir solventando a estos monigotes, ¿no? A estas personas que ya deberían de haber crecido, pero porque ya hay una situación que se siente como correctiva, ¿no? Eso que no pude hacer por ti y por culpa, y cómo me siento culpable, lo hago, ¿no? Pero justo va en función a esta situación del apego, como de repente incluso la relación que puede quedar reducida únicamente a situaciones como el changuito robot que da nada más comida, ¿no? A situaciones económicas, ¿no? Si tú me quieres, cómprame tal, ¿no? Manténme en este estatus de vida. ¿Por qué? Porque hay algo que no se ha podido terminar de consolidar de manera adulta, no se ha podido terminar de entender de manera adulta qué implica el cuidado, qué implica el cariño, qué implica que estén ahí para ti. Se reduce nada más a lo concreto de que me den cosas, pero el significado complejo queda abandonado, ¿no? Y que bueno, ¿no? Esto de lo que dices de la costumbre, sí, de esto que estamos hablando de las expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque se relacionan con la experiencia de la persona, y un niño tendrá expectativas de que su cuidador estará disponible para él si en el pasado ya lo ha estado. Y esto que dices de la costumbre sería eso. ¿A qué estoy acostumbrado? ¿Qué es lo que ya sé que puedo esperar, ¿no? Y es esta idea de, pues ya sé que lo que a mí me hace alegre y lo que me pone feliz y lo que me hace sentir seguro es que me compres mis tenis carísimos, ¿no? En lugar de otras expectativas. No tengo otras expectativas porque no he tenido esas otras experiencias. Ahora, la experiencia, ¿no? Que se vuelve una expectativa, muchas veces sí va acompañada porque hayas tenido esa vivencia en lo real, pero también la vivencia en lo subjetivo. Y eso lo vamos a ver con Bion la próxima clase, ya que demos un repaso un poco más extenso a Klein, porque reconozco que no hemos dado el debido tiempo a Klein. Pero ¿a qué me refiero con esto, no? Uno puede haber tenido la experiencia de un papá que trata de darle una lección de vida, de por qué es importante hablar, ¿no? De lo que sentimos. Pero en la experiencia subjetiva, cómo lo vivió el sujeto, pudo haber sido una experiencia completamente distinta y haberse perdido el mensaje original, ¿no? O sea, como decimos, transgiversarlo. Y tal vez sí pueda ser una persona que dice, mira, es que estoy contigo, pero más allá de que te dé los tenis, implica esta idea de no voy a dejar que te falte nada, voy a estar ahí para ti, para cuidarte, ¿no? Así como casi casi te voy a acompañar en cada paso que des con estos tenis y una cosa acá bien poética. Y la experiencia del sujeto, del niño, del hijo, se reduce a, ok,
amor implica que me den los tenis. Y por eso hay niños que se dicen, ¿no? No tienen un alto, no tienen un límite, ¿no? Parecen aspiradoras, dame, 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 porque hay algo del significado profundo, complejo y emocionalmente experiencial que se está perdiendo. Y bueno, vamos a ver esa parte ya que avancemos con los autores, de que realmente no es tanto en lo concreto, ¿no? Sino qué significa simbólicamente el que uno esté ahí para ti, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, estas son 4 características que propone Bowlby que se van a dar en el apego. Y dependiendo de cómo se vivan estas características, es lo que vamos a ver, ¿no? En cuanto a cómo se va a desarrollar cada etapa del apego y qué características va a tener cada tipo de apego, ¿no? Entonces son 3 temas distintos: características del apego, fases del apego y tipos de apego. Entonces, ¿qué características va a tener cada fase? ¿Cómo se vivieron? ¿No? ¿Cómo fue que se fueron desarrollando? Para que después, al final, estemos hablando de cuál es el tipo de apego que se terminó consolidando, ¿no? Así como decimos, tipo de personalidad, ¿no? O tipo de fijación que se da en cada etapa. Bowlby plantea que hay tipos de apego que van a estar predominando durante lo largo de toda la vida del sujeto. Nos dice Jimena, como acostumbrar al niño con esa idea para que tenga apego, pero luego viene el miedo al abandono y cuando tiene pareja, pues también genera ese miedo al abandono. Exacto. O sea, estamos hablando de que eso se va a dar con pareja, con amigos, con compañeros del trabajo, con el trabajo mismo, ¿no? Incluso hay quienes dicen, el apego también puede reflejarse sobre qué concepto tiene uno de sí mismo. Y este miedo a que entonces dejas de ser tú, por ejemplo, ¿no? O estos miedos de esto que a mí me constituía y lo que yo creo de mí mismo, es lo que siento que se va a perder, ¿no? Y eso tiene su origen en el apego para Bowlby con los padres, ¿no? Los mismos padres se acostumbran o son los traumas. Yo que más bien te diría, más que el padre acostumbra al hijo, es una relación que se da tanto entre hijo como padre, que es como esta idea de, pues le vamos poniendo los palitos para que esto no se nos derrumbe, y es un acuerdo que se va dando entre padres e hijos. O sea, no es una cosa unidireccional, ¿no? En donde solamente el padre es el que va a determinar el tipo de apego que va a generar este niño. También hay mucho de uno en cómo se va dando este apego. Y es esta idea de el niño que se le opone al papá y el papá cómo reacciona ante esta oposición. También, digamos, tolerar el berrinche del niño, aceptarlo y decir, pues tienes razón, qué triste que no tengas esto, vamos a solucionarlo. También es darle un espacio al bebé, ¿no? También puede ser el caso en donde no, esto es una dictadura, tu niño, hijo, no importa lo que tú pienses, ni lo que tú te quejes, ni lo que tú digas, nada más hace lo que yo digo, y entonces ahí te topas con estos niños, ¿no? Que ya no tienen ni siquiera esa voluntad para pelearlo, simplemente se están acomodando. O incluso estos niños que dicen, pues qué chiste tiene la vida, ¿no? Porque no es una vida mía, es una vida dictada por los padres. O al contrario, ¿no? Te topas con unos hijos tiranos ante unos papás de malvavisco que no saben, ¿no? Cómo mediar esto, no saben llegar a puntos medios, que no saben darle como que es esa confusión entre qué tanto es darle confianza y que él sienta que tiene voz y voto, y qué tanto entonces implica que este niño no, la voz y el voto de los padres no tiene efecto ni surte efecto en ellos. Entonces ya estamos hablando de situaciones más perversas, ¿no? En donde pues son niños que no tienen ley, ¿no? Que la palabra de los padres no significa nada. Entonces, ¿qué podrías esperarte que signifique la palabra de los maestros, de las leyes, de la policía, de la sociedad? No diría, si desde este primer momento de apego yo no estoy apegado a esta idea de que los padres son la máxima autoridad, es un niño sin ley, ¿no? Se dice. Exacto, ¿no? Es lo que se dice Jimena. Ellos se van acostumbrando y así se van por las relaciones a lo largo de la vida. Así es, ¿no?
no hay límites o hay límites inflexibles en donde uno dice, pues ya, como el caballo al que atan a la silla, ¿no? Y el caballo podría llevarse la silla sin problemas, pero ya ni lo intenta, ¿no? Entonces nos estamos topando con un espectro muy amplio, ¿no? Entonces se dice, por eso es una relación que se da entre ambos, no es una dictadura, no es algo que los papás determinen en el hijo, sino que el mismo vínculo que se da entre padres e hijos es lo que va a ir moldeando, ¿no? Esta experiencia del niño, pero también es algo que experimentan los papás. No me dejarán mentir, no es lo mismo la relación que se tiene con un hijo que con otro, porque cada uno es un ser completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, características del apego, ¿vale? Dice, son 4. Mantenimiento de la proximidad, refugio seguro en el que busca consuelo y seguridad ante el peligro de una amenaza, bases seguras desde la cual puedan explorar el mundo y la angustia por separación, ¿no? Entonces, la característica primera, mantenimiento de la proximidad, ¿no? Se entiende por proximidad como el deseo de estar cerca de aquellas personas con las que se ha vivido o creado un vínculo. Entonces, hay bebés que desde chiquititos, tú los ves que de repente los carga mamá y el bebé está incómodo moviéndose en los brazos. Hay bebés ya un poquito más grandes que hasta piden brazos de alguien más. Entonces ahí es cuando uno dice, mira, desde aquí podemos ver que este bebé no desea estar cerca de esta persona con la que se está creando un vínculo. Vínculo puede ser en una situación positiva, negativa, y la podríamos referir en esta idea de más, menos, o podríamos definirlo como un vínculo eh, agradable o desagradable, son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando ustedes agreguen el término positivo o negativo, siempre lo vamos a estar pensando en términos de más o menos. Más cercanía, menos cercanía. Y cuando ya estamos hablando de agradable o desagradable, ya estamos hablando de la experiencia subjetiva. Puede ser un bebé que tenga un acercamiento, ahorita te doy la palabra, Lili, con una madre, ¿no? Negativo, pero muy agradable. ¿Qué pasa con estas mamás que se alejan porque tienen que ir a trabajar y el bebé está muy desesperado porque mamá no regresa y cuando la ve hasta pide los brazos, ¿no? Entonces ahí decimos, es una experiencia agradable para el bebé estar con su mamá, pero no es un vínculo que se tenga mucho, o sea, es un vínculo muy reducido en tiempo, ¿no? Adelante, Lili, creo que nos querías comentar algo. Sí, Tiare, nada más una pregunta. Por ejemplo, en todo lo que se está diciendo del apego que se forma, pues obviamente desde el nacimiento, me imagino que las diferentes fases, pero definitivamente las condiciones del medio en el que te vas desarrollando también tendrían ya un cambio definitivo para el desarrollo ya en otra etapa de tu vida, ¿no? Porque a lo mejor ese apego o ese vínculo de nacimiento se generó hasta cierta etapa, pero después las condiciones hicieron otro tipo de situación y existió ahora ese desapego. Puede marcarte desde ahí o definitivamente siempre regresas al apego desde nacimiento. Mira, aquí, cuando lo veamos con Mahler, va a ser una cosa en donde mamá, en teoría, tendría que estar siempre disponible. Y cuando no lo está, ahí puede haber estragos. Sabemos que es como decir, híjole, pues quién sabe si logre pasar esta barda este bebé. Pero ahora sí que va a depender mucho del bebé. Puede ser, ¿no? Que tal vez es como la boca de un río, ¿no? Sale un chorrito muy chiquito al inicio, pero si ese chorrito logró ser lo suficientemente significativo para el bebé para regocijarse y en eso dice la mamá, ahora sí, ábrele a la llave, ya puedo dedicarme a mi bebé, y el bebé puede disfrutar plenamente del desarrollo de esta relación con mamá, ya la hicimos. Tanto puede ser que sea un chorrito tan chiquito que para el bebé no sea significativo. Y así tú abras la llave y digas, ahora sí, ¿no? Como gorda en tobogán, ya puedo meterme al vínculo con mi bebé. Al bebé ya no le puede parecer significativo. Entonces eso es lo peligroso de todo esto, porque no depende de mamá solamente, depende también de bebé. ¿Qué es lo que el bebé, pues, ahora sí que es como cuando te dicen, ¿no?
pero si aquí está el jitomate, tendría que gustarte, y hay millones de jitomates. El bebé te puede decir, no me gusta el jitomate, ¿no? Y hazle como quieras, y pues oblígame a comérmelo, pero no me gusta, ¿no? Es una cosa muy, se dice muy pulsional, ¿no? Muy innata, muy del bebé. Claro, Ahora, pero sí, o sea, el medio sí, sí puede definir eso, o sea, a lo mejor 10 años, no lo sé, si lo tuviste y en algún momento las condiciones del medio que te rodea giran y se deja de tener ese apego con mamá, con papá, definitivamente da un giro ya en tu vida y te marca a partir de ahí tu apego, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Y ese es el que se vuelve más importante que el que tuviste en tus primeros años de vida para que defina tu vida de adultez. depende de cada quien. O sea, ahí sí depende, no podemos decir a todos les pasa así, en estos casos Se es así, generaliza. en esto es así, sino que más bien depende de cada quien. Es como esta idea de, mira, no te pude enseñar este claim antes del examen, pero te lo puedo enseñar después. Ya depende de ti si quieres tomarlo o no. Y es esta idea de, pues, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Cada quien tendrá esta facilidad de si lo acepta o no. Puede ser, Entonces ¿no? Que ya es tal vez una haya sido. definición, ya es una decisión personal, entonces el cómo vayas a tomar tu rumbo a partir de esos cambios de vida, ¿no? Y es ahí cuando hay mucha gente que me imagino que es donde se ancla y hace las culpas a los que no estuvieron, ¿no? Exacto, Pero ya y es ahora, decisión muy digamos, personal. ¿no? No es lo mismo que te digan, a ver, toma este jitomate y cómetelo así, a que de repente te lo presenten en un platillo gourmet, ¿no? Y te digan, mira, wow, ¿no? Se puede hacer salsa de salsa para pasta italiana, salsa para pizza, se puede enseñar en ensalada, ¿no? Y dices, ¡ah! Cuánta variedad de jitomate, ¿no? Y qué rico, porque aparte fue una cosa bonita, cómo me lo presentaron, pues se dice, ¿no? Sí va a tener mucho más peso a cuando de repente, pues por ejemplo, digas, ah, mira, un jitomate en el supermercado, sí se me antoja, pero porque ya tengo esta experiencia mucho más enriquecida y mucho más vasta, en ese ejemplo podríamos pensarlo como, bueno, si al inicio se dio a cuentagotas la relación con los padres, si fue lo suficientemente significativa, pues puede ser algo que se mantenga, pero no es lo mismo a que desde un inicio, ¿no? Tú tengas así el manantial para ti solo, ¿no? Y todo para ti, y que después, pues conforme el desarrollo va avanzando, pues ya no es un manantial, ¿no? Sino que va siendo un río, de repente va siendo una botellita, ¿no? Entonces va siendo poquito, pero puede seguir siendo disfrutable. Pero así como se dice, qué mejor tenerlo todo desde un inicio y gradualmente ir bajando la cantidad, ¿no? De experiencia, pero porque ya se puede mantener, ¿no? Uno dice, mira, tal vez ya no estoy con mi mamá 24 horas, pero sí se volvió una experiencia significativa y es algo que a mí me gusta y es algo que yo mantengo. Pero puede darse el caso, ¿no? De tú tenías libre albedrío para usar a tu mamá como tú quisieras y de repente, sí, mamá tiene que regresar a trabajar, tú tienes que ir a la escuela y es un golpe muy duro, esto que dicen de lo traumático, pues lo traumático no tiene que ser a fuerzas una situación de shock objetiva para todos. Simplemente basta con que para uno haya sido el shock subjetivo. Uno dice, no manches, es que ¿en qué momento, no? O sea, yo lo tenía todo y ¿por qué lo perdí? Y ahora hay un reclamo de eso que perdí. Puede también suceder. Siempre se piensa, lo mejor es que uno esté en cuerpo, mente y alma para este bebé, para que si se puede dar la proximidad, ¿no? O sea, si es un bebé sano que no tiene dificultades emocionales, mentales, ¿no? O físicas incluso, también las dificultades físicas pueden impedir mucho el cómo se desarrolla el apego. Niños que necesitan ciertos tipos de tratamientos, ciertos tipos de aparato, la incubadora, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar a alterar, pero pues siempre y cuando esté la disposición, ¿no? Emocional del padre, pues ahora sí que es como tratar de echarle aire al fuego para que sí se prenda, ¿no? Pero pues es lo más que uno puede hacer. El fuego va a determinarlo el bebé, si se prende o no. Puede ser que con una pequeña chispa el bebé haga todo un incendio, ¿no? Y diga, sí,
Estoy más que dispuesto a buscar esto. Y eso es lo que hablamos de la libido, ¿se acuerdan? De la pulsión. ¿Qué tanto la pulsión quiere buscar objeto? ¿Qué tanto la pulsión se inclina hacia la sexualidad, hacia el vínculo, hacia la relación de objeto? ¿Y qué tanto dice, ay no, eso para mí no, mejor me quedo yo aquí cerradito, pero pues una vela que tú cierras en un frasco se apaga? Y entonces ya estamos hablando de pulsiones de muerte. Entonces, depende, ¿no? Qué tanto la pulsión del bebé se orienta hacia una pulsión de vida, a hacer vínculo con el otro, pues entonces si digamos el terreno es fértil, tú lo riegas y le das nutrimentos, pues va a crecer grandote. Pero si es alguien que de por sí tiene esa dificultad de no, como que no, me inclino más a la pulsión de muerte, a no buscar vínculo, a estar retraído, pues oye, uno puede hacer muchos esfuerzos de decir, ven, haz vínculo conmigo, está padre, está bonito, haz un apego conmigo, y pues chicle y pega y medio lo logra hacer. Pero pues uno diría, mira, si el ambiente está, pues que mejor que esté de la mejor manera, ¿no? Que los padres estén de la mejor manera predispuestos y también aceptando, ¿no? Que el apego se va a generar no nada más a partir de qué tanto esfuerzo le ponen ellos, sino también del bebé, ¿no? Qué tanto esfuerzo el bebé quiere poner en ello. No terminamos las características, hasta aquí le dejamos, chicos, porque ya se nos pasó la hora, como siempre. Y entonces seguimos con características del apego, fases del apego y tipos de apego para la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien. Va que va. Pues bueno, muchachos, entonces hasta aquí le dejamos porque si no, no terminamos. También para la próxima semana les tendré ya sus calificaciones para que las podamos checar, rectificar y cualquier cosa, duda, comentario, queja, trauma, las podamos comentar, ¿vale? Vale, muchas gracias, Tiara, que tengas buen fin. Nos vemos, Gracias. Nos muchachos. vemos. Adiós a todos. Bye.